Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En primer lugar me presento, mi nombre es Mercedes Bermejo, soy directora de Psicólogos Pozuelo y también cofundadora de la psicoterapia emocional sistémica. El motivo de esta breve grabación es poder explicaros qué es eso de la psicoterapia emocional sistémica, ¿no? Sobre todo aquellas personas que os vais a embarcar en una formación, en un posgrado de psicoterapia emocional sistémica o incluso dentro de lo que es un programa de prácticas, para que podáis tener un marco general de los principios básicos y de dónde surge también este enfoque, ¿no? Hace aproximadamente 15 años un grupo de profesionales de la psicología nos juntamos obviamente con una base cognitivo-conductual pero con un enfoque sistémico, pero veíamos que las corrientes sistémicas al final seguíamos hablando de autores de hacía 30, 40, 50 y 60 años, ¿no? Y nos parece que en la actualidad están surgiendo muchos temas, la sociedad ha cambiado mucho, los perfiles, las formas de funcionar de las familias, las tipologías familiares han ido evolucionando mucho y por lo tanto también la psicoterapia se tiene que actualizar. Sí que es verdad que veíamos que la terapia familiar sistémica clásica tenía una base muy conductista, es decir, medía mucho lo observable, lo medible, más desde lo que se ve de las interacciones familiares, pero toda la parte emocional, toda la parte como más intrínseca, ¿no?, de las familias nos parecía que hacía falta también ponerlas también en relieve y ponerlas también dentro de lo que son la psicoterapia. Es por ello que también hemos recibido todos formación durante posgrados específicos de corrientes humanistas, ¿no? Y entonces podríamos decir de una manera muy sencilla que la psicoterapia emocional sistémica es una fusión entre la terapia familiar sistémica y las corrientes humanistas, donde hablar en clave emocional para nosotros tiene un gran valor porque entendemos que cuando trabajamos desde la emoción trabajamos a un nivel mucho más profundo y esto hace que sea, y no tiene por qué ser más largo, mucho más profundo, y esto hace que los cambios son más permanentes en el tiempo. No se trata tanto de que cuando aparece un paciente o una familia con un síntoma, de cambiar el síntoma, sino poder entender el síntoma y en muchas ocasiones el poder reconciliarnos con ese síntoma y tomar conciencia, ¿no?, que ayudar a nuestros pacientes, a nuestros pacientitos, que tomen conciencia de la función que cumple ese síntoma dentro de la familia y a partir de ahí valoremos hacia dónde podemos hacer el cambio. Pero como digo, el objetivo no está tanto en el cambio, en omitir o restringir o eliminar el síntoma, sino tomar conciencia de cuál es ese funcionamiento y no tanto de una manera directiva, sino desde una manera reflexiva y de acompañamiento terapéutico, veamos junto a nuestro paciente cuál es el cambio más adecuado. Desde el punto de vista jerárquico, nosotros no nos colocamos en un rol de terapeuta que estamos por encima de nuestros pacientes, que les decimos lo que le pasa, lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino que nosotros en este sentido somos muy horizontales y lo que establecemos es un diálogo conjunto con nuestros pacientes, con nuestra familia, para ver cuál es el camino y de esta forma también empoderar a nuestros pacientes, darles el valor, resaltar sus habilidades, sus competencias, ¿no?, y a partir de ahí valorar cuál es el camino más adecuado, ¿no?, teniendo en cuenta, como digo, todo el origen de las escuelas sistémicas, como puede ser la escuela transgeneracional, la escuela estructural, la escuela narrativa y la experiencial y todas las que nos han ido influyendo, y dependiendo, la escuela de Milán o la escuela de Roma, donde utilizamos las diferentes técnicas y estrategias y esa base teórica para poder hacer una introducción de lo que es la psicoterapia emocional sistémica. De una manera muy breve os vamos a explicar cuáles son los principios básicos de la psicoterapia emocional sistémica y esto os ayudará también a entender mucho más en las formaciones, en vuestro desarrollo también de las prácticas y por si queréis conocer un poquito más este enfoque para entenderlo y ver hacia dónde va, ¿no? Este enfoque que está en constante movimiento porque cada día tenemos nuevas realidades, sabemos que la tecnología, el mal uso de la tecnología, sabemos que cada vez tenemos más casos con perfiles más clínicos, con casos de suicidio, casos de autolesiones. La sociedad está en constante cambio y nosotros también a través de nuestro trabajo en equipo, a través de el trabajo que hacemos en un centro sanitario, en Psicólogos Pozuelo, donde tenemos una muestra aproximada de unos 1000 pacientes, vamos evaluando cuáles son las problemáticas de actualidad y cómo podemos ir incorporando estos conceptos teóricos y cómo podemos ir mejorándolos para dar respuesta, que ese es nuestro gran objetivo, el poder ayudar a las familias, ¿no? Somos muy conscientes
que las familias hacen un gran esfuerzo cuando vienen a nosotros. No sabemos nada de ellas, pero sabemos que son valientes y sabemos que vienen desde una parte sana, y esa es la parte que vamos a trabajar, su parte sana, y vienen con mucha carga de sufrimiento. Por eso para nosotros es muy importante también no entrar en juicios, en críticas, sino el poder entender desde dónde están funcionando, desde su propia historia transgeneracional, desde sus propias narrativas, desde su propia estructura familiar, y entender dónde se colocan en el aquí y el ahora para poder acompañarles y ayudarles, ¿no? Trabajamos mucho el aquí y el ahora, trabajamos desde el punto de vista temporal, que ahora lo explicaré también, el presente. No nos centramos tanto en el pasado, que a lo mejor corrientes más psicoanalíticas hacen un trabajo más profundo en historias y relaciones tempranas, sino que nosotros trabajamos en el presente. No nos centramos tanto en el futuro, no nos centramos tanto en conseguir objetivos, en metas, sino que realmente estamos aquí y ahora, porque vivimos en una sociedad donde buscamos siempre la inmediatez, aunque muchas veces estamos anclados o en el pasado o en el futuro, y nosotros lo que hacemos desde esta parte de poder estar aquí y ahora, y desde esta parte de conciencia, desde un espacio seguro, que es el contexto terapéutico, nos focalizamos más en el presente. Ahora bien, si hay algo del pasado que no me permite estar en el presente, vamos al pasado puntualmente para poder ayudarles a hacer también una nueva narrativa, hacer una nueva reestructuración de cuáles son sus principios y formas de funcionamiento y dinámicas intrafamiliares para poder estar, como digo, en el aquí y el ahora. La psicoterapia emocional sistémica nace a través de un grupo de profesionales inicialmente centrados más en la intervención infanto-juvenil, aunque enseguida va evolucionando a otros perfiles de edad y a otros núcleos de población también, y esto ha hecho que también haya una conciencia, una perspectiva de infancia que para nosotros es muy importante, ¿no? Y desde el uso de herramientas más simbólicas, lúdicas, en un plano más emocional y de la infancia, porque entendemos que todos y todas tenemos ese niño, esa niña interior, que hay veces que tiene una herida, ¿no? Con mucha frecuencia tiene una herida y es importante conocerla, ¿no? Y poder reconciliarse también con esa herida, ¿no? Y desde ese respeto absoluto que tenemos por la infancia, y que siempre decimos que somos grandes activistas de los derechos de la infancia, ¿no? Ese cuidado y protección de la infancia, ¿no? Y que en muchas ocasiones a los adultos se nos olvida que también fuimos niños, ¿no? A lo mejor fuimos niños y niñas heridos, y a través de esas heridas también hemos ido creando nuestros mecanismos de defensa, nuestras protecciones, que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? en la sociedad actual. Pero es importante que podamos estar conectados, ¿no? Con ese niño o niña interior, y a través de la terapia también, a través de nuestras dinámicas, que como digo son más artísticas, son más lúdicas, son más corporales, porque también es importante tener en cuenta que hay una desconexión en ocasiones con nuestro propio cuerpo. Conectamos con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Algunas de nuestras publicaciones, que probablemente ya conozcáis, son, por un lado, inicialmente publicamos con Desclée la danza de las emociones familiares, porque esa es como nuestra labor, el poder danzar con las familias, donde la música es la clave emocional, ¿no? Donde es importante tener en cuenta que en esa danza hay una serie de movimientos emocionales que es fundamental tener en cuenta. También publicamos en el año 2017 en la revista científica de Mosaico un artículo con mi compañero Eduardo Torres, donde ya veníamos hablando de los inicios, ¿no? O todo lo que íbamos analizando y presentando también en diferentes congresos, ponencias y formaciones que a nivel divulgativo pues hemos ido extendiendo, ¿no? Este enfoque por toda España y principalmente también por Latinoamérica. Y hasta que hace unos años publicamos el Manual de Psicoterapia Emocional Sistémica, donde recoge todas las especialidades. Nosotros de alguna manera apostamos por la especialización. Por eso en Psicólogos Pozuelo tenemos un departamento de adultos, pareja y familia, tenemos un departamento de infanto-juvenil y tenemos un departamento de neuropsicología, donde ahora veremos también que la parte del funcionamiento cerebral tiene una influencia muy importante, que gracias a los avances de la neurociencia nos permite conocer más cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cerebro,
y estar más conectados, como digo, con estas especialidades. Dentro de cada departamento hay especialistas por áreas. Es decir, nos importa mucho que haya un especialista de trastornos alimentarios, un especialista de trauma, un especialista de psicooncología, un especialista de adicciones, porque cada temática requiere de una formación, de un bagaje, de un conocimiento específico para poder adaptarnos a los tipos de tratamientos que veamos que son más adecuados, ¿no? Recientemente también se publicó en la revista científica clínica contemporánea, Eduardo Torres, otro artículo que hablaba concretamente de cómo se aborda la ansiedad. Hemos publicado en numerosas revistas, desde el punto de vista científico seguimos presentando diferentes artículos que a través de los análisis de datos que vamos haciendo a través de nuestro software, pues nos permiten también seguir mejorando, seguir analizando y seguir adaptándonos, como digo, a la sociedad actual. Estamos trabajando también en un nuevo manual, que a lo mejor cuando veáis esta grabación ya estamos con el nuevo libro de avances en psicoterapia emocional sistémica. Wicklund, aunque ya en el año 74, hablaba que las dificultades que nos encontramos en nuestros pacientes o pacientitos tienen que ver con los problemas en la interacción. Como decía Virginia Satir, el problema que traen los pacientes nunca es el problema principal, es un problema más, pero tenemos que ver dónde está la raíz. Y para ello este pensamiento sistémico es fundamental, ¿no? Para lo que siempre decimos nosotros, que nos ponemos esas gafas sistémicas donde conseguimos poner perspectiva a lo que está ocurriendo y que cuando hay un síntoma, este foco de nuestra mirada sistémica nos permite esa flexibilidad para ir entendiendo e ir ayudando a nuestros pacientes que entiendan cuál es el funcionamiento y la dinámica de nuestros pacientes. Como digo de una manera superficial, lo que nos traen es un síntoma, es una conducta, es lo que nos verbalizan, es la narrativa que nos traen los pacientes, pero sabemos ya desde los años 70 del siglo pasado que los aspectos cognitivos también tienen un valor muy importante y desde el punto de vista cognitivo podemos hacer una reestructuración cognitiva, una parada de pensamiento, pero queremos, nuestro planteamiento es ir un poco más allá y entendemos que en la raíz hay una serie de emociones que las trabajamos de una manera sencilla, básica y lúdica con nuestros pacientes, que genera una serie de cogniciones, que genera una serie de conductas que derivan en síntomas que pueden ser externalizantes o internalizantes, ¿no? Y que pueden afectar a nivel psicosomático, cada vez tenemos más pacientes también con problemáticas psicosomáticas, a nivel externalizante, que es para afuera, y siempre decimos que son los pacientes más sanos, que por lo menos tienen el permiso de poner fuera algo que están sintiendo dentro, ¿no? E internalizantes cuando no hay ese permiso, cuando hay esa represión, cuando hay esa tendencia psicosomática, como pacientes de trastornos alimentarios, de adicciones, y que de alguna manera retienen, ¿no? Ese síntoma. Siempre hablamos de nuestros pacientes identificados, que el paciente identificado al final, desde nuestras hipótesis sistémicas, entendemos que son los más sensibles, que en ocasiones son los más leales, los más nobles y que al final también, como hipótesis sistémica, son los más sanos, porque están diciendo, socorro, aquí está pasando algo, ¿no? Y están poniendo voz a través de su síntoma y vamos a ser nosotros como terapeutas, que vamos a ser traductores de la familia y vamos a ir poniendo palabras a todo aquello que no se ha podido hablar, ¿no? Trabajamos con muchos recursos lúdicos, hace ya unos años creamos los Plant Animals, ahora a través de un estudio que hicimos de las principales emociones, tenemos más de 42 Plant Animals que representan a diferentes plantas y animales de todos los continentes de nuestro planeta, reconociendo toda esta parte como más mundial, ¿no? Que al final queremos que este modelo sea internacional y que sea universal, ¿no? Porque al final las emociones como tal, pues es importante conocerlas y, por ejemplo, de una manera muy sencilla, en el caso de enfado, pues enfado es mitad tigre, mitad cactus y cuando se enfada mucho son esos pinchos que lanzamos, ¿no? Y que de alguna manera, pues como explica muy bien Carola Ángel en su cuento de enfado de los Plant Animals, pues hay veces que son más largos, más cortitos, más enrollados, más finos. Entonces, en función del tipo de enfado que uno pueda tener, es interesante poder evaluar y saber que también debajo de enfado pueden haber otras emociones, ¿no? Insisto que hemos ido generando muchas herramientas lúdicas a través de los Plant Animals, que seguro que iréis conociendo, que además están disponibles en nuestra plataforma de formación SUP y que además estamos validando a través de diferentes investigaciones, porque para nosotros es muy importante poder darle rigor
a nuestro ejercicio profesional. Muchas veces está muy desvinculado el ámbito científico del ámbito de la práctica clínica y nosotros queremos fusionarlo para darle validez a aquello que hacemos y que sabemos que funciona y que los años de experiencia nos avalan y el prestigio que también tenemos como centro, pero tiene que estar siempre este rigor científico y por eso tenemos una unidad de investigación donde seguimos avanzando en poder, como digo, constatar y validar la psicoterapia emocional sistémica. Nada, os voy a explicar, creo que son 14 puntos muy sencillitos que de manera introductoria ya os he ido adelantando. El origen de la psicoterapia emocional sistémica tiene su base en la terapia familiar sistémica, la influencia de las corrientes humanistas, la importancia que tienen los avances de la neuropsicología y el conocimiento que tenemos del funcionamiento del cerebro y cómo esto afecta en nuestra manera de vincularnos, relacionarnos e interactuar con nuestros sistemas. No solamente el sistema más cercano, que es el sistema familiar, sino el sistema educativo, el sistema laboral, el sistema escolar, el sistema de ocio, el sistema cultural, que se nos olvida mucho el sistema cultural, político, etc. Para nosotros tiene mucha influencia también la teoría del apego. También el tipo de apego que hemos generado en etapas tempranas también va a determinar nuestra manera de vincularnos, ¿no? Los vínculos que generamos tienen su origen en un aprendizaje inicial en nuestras familias de origen, ¿no? Y muy adaptado, como digo, a la sociedad contemporánea. El foco de la psicoterapia, nosotros no hablamos tanto de diagnóstico, no hablamos tanto de patología, no hablamos tanto de DSM o de CIE. Ese es un lenguaje que utilizamos más entre profesionales para entender perfiles de pacientes, sino que hablamos desde esa parte sana de nuestros pacientes, ¿no? Desde esos recursos, esas competencias, esas capacidades que hay dentro del sistema familiar que nos pide ayuda, ¿no? Y siempre mirando y poniendo esa mirada en lo funcional, no tanto en lo patológico y lo disfuncional. Creemos en esta parte sana, con la capacidad, creemos y queremos a nuestros pacientes, ¿no? Y es muy fácil, los que nos dedicamos más a la parte infanto-juvenil, que al final es mi especialidad, nos resulta muy sencillo poder querer a nuestros pacientitos, ¿no? Pero hay veces que nos cuesta querer a los cuidadores primarios de nuestros pacientitos y para eso la sistémica nos ayuda mucho. El hacer la gran herramienta terapéutica que es el genograma, el poder hacer un genograma, que esto a través de nuestros módulos de los expertos pues explicamos muy bien cómo potenciar, cómo utilizar ese genograma, cómo hacerlo cruzado, cómo entender más desde la historia, desde la parte más transgeneracional, ¿no? Que ya decía de David Bowen, de cómo esto influía en nuestra manera de interactuar, ¿no? Y creyendo en esa capacidad, en ese potencial, empoderando a nuestros pacientes para que puedan crecer y transformarse, ¿no? En un momento dado de nuestra vida nos enseñaron a funcionar de una determinada manera, ¿no? Y esto ponemos siempre la metáfora, el ejemplo que decía Laura Goodman, ¿no? Nos enseñaron a tener un disfraz que puede ser el disfraz de Caperucita, entonces teníamos que ser buenas, teníamos que ser dóciles, teníamos que ser obedientes, teníamos que ser generosas, teníamos que llevarle la comidita a la abuela. Pero según vamos avanzando en las diferentes etapas de ciclo vital, nos damos cuenta que ese disfraz pues nos pica, nos aprieta, nos molesta, ya nos queda pequeño y la psicoterapia al final es una oportunidad para que uno pueda tomar conciencia y elegir cuál es el disfraz que quiere tener. Incluso como dice Virginia Satir en su libro de Todas tus caras, donde al final el juego de la vida puede ser a través de un juego de teatro donde uno puede elegir, una vez que toma conciencia de dónde viene y quién es, puede elegir pues que a lo mejor quiero ser lobo feroz. En mi contexto laboral a lo mejor me toca ser lobo feroz, ¿no? Y en otro contexto puedo elegir otro disfraz, pero con la libertad, esta palabra es muy importante, la libertad que pueda tener el paciente a través de ese autoconocimiento de elegir cuál es el disfraz que mejor se acomoda, ¿no? Basado en la neurociencia, neuropsicología y en la neuroplasticidad positiva, creyendo en el potencial de los pacientes, ¿no? La tendencia al bienestar, ya que nuestros pacientes hay veces que tienen dificultades para tener los recursos y las herramientas para poder estar bien, pero partimos de la base que nuestros pacientes quieren estar bien y no quieren sufrir. Y vienen con mucha carga de sufrimiento en muchas ocasiones, pero también os digo que a nivel de pronóstico, cuanto más sufrimiento, también mayor probabilidad de que se genere un cambio, porque al final también es importante, ¿no? Que podamos hacer cosas diferentes en terapia y que no repitamos lo que ya sabemos que pasa en el contexto familiar y que lo podamos hacer dentro del contexto terapéutico, siendo siempre un lugar de seguridad.
¿Cómo es el psicoterapeuta? Es empático, es afectuoso, mantiene un contacto. Para nosotros, las personas que me conocéis, me habéis escuchado muchas veces preguntaros qué es lo más importante en terapia. A veces que hablamos de la alfombra, de que la silla sea cómoda, de las técnicas que tenemos, de la cantidad de másters que tenemos y formaciones. ¿Qué es lo más importante en terapia? Y no lo olvidéis, el vínculo terapéutico. Lo que sana, lo que cura, realmente es el vínculo. Por eso hay que querer a nuestros pacientes, hay que conectar con ellos, hay que conectar con sus historias y a través del vínculo, a través de esta mirada reparadora que ponemos en nuestros pacientes, creemos en ellos y les damos esa capacidad para que se puedan transformar o puedan elegir cuál es su camino, ¿no? Con emociones auténticas. Las 4 P's que nos gusta tener en la terapia es la presencia, la potencia, la protección y no sobreprotección. Cuidado, que muchas veces hay una tendencia a la sobreprotección. Nos ponemos estas capas de superhéroes porque los que estamos aquí y los que estáis escuchando esto, estamos aquí por algo. Nosotros también tenemos historias, estamos trabajando también con nuestras propias emociones y es muy fácil que caigamos en proyecciones. Por eso el trabajo personal es fundamental. Por eso dentro de cada uno de nuestros expertos hay una parte de prácticas y visualización de casos, pero también hay una parte de trabajo personal, ¿no? de cuál es mi familia de origen, cuál es mi historia, siempre desde el cuidado, desde el respeto y desde generar un espacio de seguridad, ¿no? Y valorando mucho las competencias interpersonales y terapéuticas y la alianza terapéutica y la importancia de la reparación. Bueno, esto es un poco también cuáles son nuestros... A través de nuestras formaciones esto lo abordamos con un poco más de detalle, pero queríamos daros como esta introducción que creemos que os puede ser de ayuda para conocer el enfoque. Somos conciliadores, trabajamos desde la circularidad, no trabajamos de manera lineal, causa-efecto, no, esto es circular. Y somos acompañantes, observadores, humildes. El sentido del humor es una herramienta muy potente también en terapia. Damos un significado a las experiencias. Trabajamos con las personas, no trabajamos con el síntoma. Vemos a una persona que está sufriendo. No vemos tanto el síntoma, no vemos tanto el diagnóstico, no vemos tanto la etiqueta que muchas veces nos traen, ¿no? Y siempre buscamos recursos o alternativas. Damos significados diferentes a su historia, ¿no? A través de esta mirada, estas gafas sistémicas que nos permiten ir cambiando el prisma en la relación con la familia. El contexto terapéutico, una de las cosas que nos dicen muchas veces las familias es que ya entrar por la puerta de Psicólogos Pozuelo ya es terapéutico. Cómo me reciben, cómo es el entorno, cómo es la música, cómo son las plantas, los colores, cómo es la sala, si es acogedora, la temperatura. Entonces, el poder cuidar todo lo que es el contexto terapéutico para nosotros es muy importante para garantizar una buena eficacia de los tratamientos. El diagnóstico, ya hemos hablado que trabajamos a través de la circularidad, a través de hipótesis sistémicas, donde explicamos un sufrimiento y el síntoma, donde intentamos hacer una radiografía de un momento actual de la persona y a partir de ahí generamos hipótesis sistémicas. Un error que cometemos con frecuencia es enamorarnos de nuestras propias hipótesis. Cuidado, tenemos que ser flexibles una vez más, generar varias hipótesis y constantemente en nuevas sesiones estamos generando nuevas hipótesis y descartando también otras hipótesis para, en base a la información, cuanta más información tengamos, es importante. Es verdad que a veces que hacemos un trabajo individual, lo que llamamos el TIS, la terapia individual sistémica, pero poder entender y conocer, el poder convocar a la familia, convocar a un hermano. Si estamos hablando de una madre, vamos a intentar invitar a la madre. Si la madre a lo mejor no conviene por diferentes motivos que venga, vamos a hacer una silla vacía, pero vamos a tener esa circularidad presente, ¿no? Dentro de la consulta. Nuestro objetivo no es tanto la extinción del síntoma, sino en lo intrapsíquico desde este plano, esta clave emocional y en la relación, en la vinculación con el otro. ¿Cómo se está vinculando el paciente con nosotros? ¿Qué me está generando a mí el paciente? Eso tiene que ver mucho, la identificación proyectiva, tiene que ver mucho con su manera de vincularse. Un paciente que a mí me cae mal, ¿qué le está pasando a este paciente? ¿O qué me está pasando a mí? Porque siempre también me tengo que estar mirando a mí mismo. Y para eso las supervisiones son fundamentales, poder encontrar espacios de supervisión, de intervisión, como tenemos diferentes grupos en Psicólogos Pozuelo. Centrados en la toma de conciencia, en entender, en valorar los diferentes niveles de cambio,
Y aquí lo que hablamos en terapia es de aquello que no se habla, de aquello que es tabú, de aquellos secretos familiares que están muchas veces presentes y que queremos conocer. Cuidamos mucho la relación entre el psicoterapeuta y el paciente, desde el respeto, desde el cuidado, desde el respeto también a sus ritmos. Vivimos en una sociedad muy acelerada donde se busca la inmediatez en todo, incluso en la psicoterapia. Y aquí tenemos que explicar que el ritmo lo marca el paciente. Y aquí no hay prisa. Siempre lo decimos, este es un espacio de seguridad, esta sala está insonorizada, puedes gritar, puedes decir palabrotas, puedes ser tú mismo. Aquí es cuando los niños se quitan las zapatillas, saltan encima del sofá. Pero necesitamos personas auténticas, espontáneas. Ya habrá tiempo para poner normas y límites, pero tenemos que cuidar que sean libres, auténticos, para poder conectar con esa parte que muchas veces en otros contextos más de hostilidad no tienen ese permiso, ¿no? No trabajamos tanto la directividad, sino que aquí trabajamos más, como digo, desde un diálogo conjunto, adaptativo, cercano, donde hay una sincronicidad con el paciente, donde intentamos buscar su propia frecuencia y le vamos acompañando a lo largo de su camino. Para nosotros es muy importante dos cosas. Una, las etapas de ciclo vital, que hay varias clasificaciones, como tenemos en uno de los capítulos de nuestro manual, para conocer en qué etapa de ciclo vital está nuestra familia, porque a lo mejor tiene una crisis estructural de su ciclo vital. Y por otro lado, las etapas evolutivas emocionales. Todos conocemos a Piaget, conocemos mucho las clasificaciones a nivel cognitivo, pero nosotros tenemos una clasificación específica del desarrollo evolutivo emocional y desde las necesidades de cada etapa evolutiva emocional vamos identificando cuáles pueden ser esas carencias que no vivieron en su etapa y que siempre buscan vivirlas en etapas posteriores. Es decir, todo aquello que no se trabaja en la infancia aparece en la adolescencia, pero con mucha más intensidad. Y si no se aborda en la adolescencia, pues aparecerá en etapas posteriores, como llamamos las etapas de reciclaje. Tenemos las etapas de ciclo vital, como ya he dicho, la parte transcultural tiene mucho valor para nosotros, cómo afecta esto a los diferentes roles que cada uno desempeña dentro de su familia, entendiendo y respetando mucho las diferentes tipologías familiares. Esto, la parte transcultural y de tipologías familiares, es algo que se nos olvida con frecuencia y que por eso en nuestros expertos y en nuestras formaciones hacemos un abordaje específico de cómo trabajarlo en las sociedades de la actualidad. No somos rígidos en nuestros enfoques, somos flexibles. Si nos conocéis a los profesionales de la psicoterapia emocional sistémica, cada uno tiene su propio estilo, pero con estos principios comunes, donde no hay una directividad tan clara, sino, como digo, hay una flexibilidad, un encuadre que lo vamos adaptando a las necesidades de cada paciente y de cada familia. Trabajamos mucho en clave emocional, teniendo en cuenta diferentes variables emocionales y trabajando mucho a través de diferentes recursos. Donde se trabajan en estas estructuras emocionales las creencias, los mitos familiares, los mandatos familiares y actitudes, pero desde un plano más afectivo. Variable temporal, estamos aquí y el ahora, esto ya os lo he explicado. El pasado, lo que intentamos es ver qué ha pasado en el pasado para dar una nueva narrativa, para poder estar en el presente con una mirada hacia el futuro, pero hay veces que vemos que nuestros pacientes están anclados o bien en el pasado o bien en el futuro y no están pudiendo conectar con ellos mismos y con su cuerpo. El trabajo corporal, somático, también es muy importante para nosotros. Nuestras técnicas están orientadas al desarrollo de competencias emocionales. Con técnicas tenemos fases de evaluación, de intervención a través de herramientas lúdicas, de juego simbólico, en clave corporal y en clave emocional. Tenemos en cuenta los marcadores afectivos somáticos. ¿Qué me está diciendo el síntoma de mi cuerpo? ¿Qué me impone? ¿Qué me impide mi síntoma? ¿Para qué? ¿Cuál es la función del síntoma? ¿Para qué le sirve a una familia un síntoma? Si no existiera el síntoma, ¿en qué cambiaría la familia? Estas son algunas de las hipótesis que nos vamos planteando. En población infanto-juvenil, para eso vamos a hacer otra grabación donde os vamos a explicar en concreto lo que es el modelo SER, sistémica, emocional, relacional,
donde vamos a trabajar más en concreto con población infantojuvenil, las diferentes fases, desde un enfoque que llevamos validando desde hace más de 15 años, que hemos presentado en muchas ocasiones a diferentes congresos, donde por estas fases, además hemos ido aprendiendo desde una historia clínica que revisamos todos los años, desde un enfoque sistémico hasta las diferentes herramientas que vamos validando y vamos utilizando tanto en la fase de evaluación como de evolución como de tratamiento. Trabajamos también porque en Psicólogos Pozuelo tenemos 9 grupos terapéuticos, donde hay veces que la parte grupal tiene mucha fuerza, mucho poder y nos da también una posibilidad de abrir y entender mejor cuál es el funcionamiento vincular en el contexto de los iguales, ¿no?, de nuestros pacientes. Este es el modelo SER, que ya os lo comentaré en otro módulo. La estructura familiar tiene diferentes interacciones, desde una triangulación, una alianza, coalición, desviación, parentalización, cuando hay un doble vínculo. Hay tipologías familiares, desde más aglutinadas hasta más desligadas, y esto lo veremos también más en detalle en las clases del experto, pero os quiero adelantar todo este tipo de interacciones y conceptos que manejamos mucho desde la psicoterapia emocional sistémica. También planteamos diferentes hipótesis sistémicas que a lo largo de los años y de la experiencia profesional nos han explicado cuál es el síntoma que nos trae en muchas ocasiones nuestros pacientes, ¿no?, que pueden tener que ver con un mandato familiar, que tiene que ver con expectativas transgeneracionales y, como digo, conflictos de lealtades que hay en muchas ocasiones, y que vamos trabajando a través de casos prácticos y ejemplos del día a día que utilizamos en nuestra consulta en el día a día para poder entender, como digo, esta mirada, estas gafas sistémicas, que una vez que te las pones ya el mundo se ve de otro color, pero permite tener esa perspectiva y esa amplitud psicoterapéutica. Las herramientas terapéuticas son muy variables, desde caja de arena, los famores, los botones, pinturas, ceras, utilizamos diferentes recursos. A través de las emociones trabajamos mucho con las emociones, el poder poner palabras a eso que yo estoy sintiendo y lo que está sintiendo el otro desde la circularidad. ¿Qué crees tú que siente tu madre cuando dices esto? Ah, yo qué sé. Bueno, piénsalo. Y estamos trabajamos mucho desde las competencias emocionales, el modelo de inteligencia emocional, que también os explicaremos con más detalle cómo aplicarlo y cuáles son estas competencias emocionales principales. Técnicas de intervención, utilizamos diversas, psicodrama, dramaterapia, relajación, imaginación, expresión corporal, arcilla, animales, pinturas y un largo etcétera. Veréis aquí por las salas que tenemos un montón de materiales y de juegos para poder interactuar con nuestros pacientes. Hay muchas intervenciones sistémicas que utilizamos a nivel técnico en diferentes ejemplos y casos, como puede ser cómo reestructurar la jerarquía familiar, ¿no? Cuando es importante que haya una jerarquía familiar y hay veces que hay una parentalización o hay veces que se ponen al mismo nivel y estamos perdiendo esos roles parentales porque sabemos que hay diferentes subsistemas. Aquí hay un subsistema parental o conyugal y aquí hay un subsistema filial o fraternal, y queremos entender cómo son esas dinámicas y cómo se establece esa jerarquía y a través de diferentes intervenciones. No me da tiempo a presentaros un caso, sí que os animo a conocer nuestra plataforma de formación ESEUPE, donde trabajamos de una manera muy práctica. Tenemos una cámara de Gesell donde vemos casos en directo, además tenemos convenio con diferentes instituciones para poder ayudar a familias sin recursos, y esto lo hacemos a través de las instituciones que nos acompañan, que nos avalan y con las que colaboramos. Por un lado, IMSIS, que avala nuestras formaciones, el Instituto Madrileño de Sistémica Infantojuvenil y otros sistemas humanos, ESEUPE, que es nuestra plataforma de formación, la editorial Sentir, que es un proyecto precioso que me encantará contaros en otra ocasión, donde ya tenemos más de 80 publicaciones diferentes, entre cuentos y libros sobre psicología, educación, salud mental, y que van enfocados a la promoción de la salud mental, al buen trato a la infancia, y que surge a raíz de un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España. Nuestro enfoque, que es la psicoterapia emocional sistémica, que es la escuela en la que ya no sabemos difundir y divulgar nuestra manera de trabajar de otra forma, y que cada vez la comunidad emocional sistémica es más grande y no tiene fronteras, y que cada X tiempo nos gusta hacer un encuentro, ¿no?, de toda la comunidad y de todas las
personas que trabajamos desde este enfoque y que nos sentimos esa pertenencia, porque sabemos que es muy importante la pertenencia desde esta mirada, ¿no? Desde este pensamiento. Los talleres de cuentiterapia es otro proyecto maravilloso que hacemos en centros educativos, en hospitales, librerías, donde vamos divulgando este enfoque a través de los cuentos de la editorial Sentir. Y por mi parte nada más, daros la enhorabuena por dedicaros a esta profesión, porque los que nos dedicamos a este mundo somos buenas personas, que queremos ayudar a otras personas, pero es importante que lo hagamos con el rigor, con la seriedad. Yo cuando me tiro al suelo y estoy jugando con un niño, estoy jugando porque estoy hablando su idioma simbólico, pero lo estoy haciendo con el rigor y la seriedad y respeto que merece ese niño, esa niña, esa familia que ha confiado en mí. Y para eso el reciclaje, la actualización, la formación es fundamental para que podamos hacer nuestro trabajo y difundir una profesión lo más ética y profesional posible. Así que ha sido un placer, encantada. Y ahí tenéis mi contacto por si os surge cualquier duda. Igualmente en SEUPE tenéis toda la información sobre todas las formaciones, expertos, posgrados, máster y especialistas que tenemos. Así que os esperamos. Hasta pronto.